Buenos días, tardes o noches, de donde me estén viendo. Mi nombre es Carlos Alejandro Díaz Moreno, del curso 11.1, jornada mañana. Estados Unidos había tocado la gloria y ahora se encontraba al borde de la quiebra. Después de una década de innovación, progreso, lujos y riqueza, el panorama cambia totalmente y el desempleo, hambre y desesperación se apoderaron de los habitantes, poniendo en duda el futuro de la nación. Esta es la historia de la mayor crisis económica de los Estados Unidos, también conocida como la Gran Depresión o el crack del 29. La década de los años 20 fue una época de gran prosperidad y crecimiento económico en los Estados Unidos, gracias a las innovaciones tecnológicas que transformaron radicalmente la vida de las personas. La producción en masa permitió el desarrollo de una industria próspera, haciendo así que hubiera más empleo y el aumento de la clase media. La aviación y los automóviles potenciaron el transporte. La radio permitió una de las primeras formas de medios de comunicación masiva. La expansión de la red eléctrica mejoró la calidad de vida en las familias, pero esta prosperidad con avances tecnológicos y un periodo de paz conseguido después de la Primera Guerra Mundial y con la posición de Estados Unidos como motor principal económico del mundo, pero gracias a esto se generó un aumento de excesos, como el alcohol, en gran medida por el crédito abundante en la economía provocando así préstamos en gran medida, haciendo así que los precios de las acciones se elevaran por encima de su valor justo, y con esto inició el crack del 29. La prosperidad de los años 20 se vio reflejada en el mercado de valores, que experimentó una fiebre del oro y atrajo a personas de todos los ingresos que no querían dejar pasar la oportunidad de hacerse millonarios de forma rápida, generando una burbuja donde los precios se multiplicaron por más de 5 en el periodo de 1920 a 1929, acelerándose de las medidas de 1927. Y aunque las empresas estaban invirtiendo en aumentar su capacidad de producción para lo que esperaban fuera una demanda creciente, los números no estaban cumpliendo con las expectativas y el mercado perdió dinero, provocando que algunos inversionistas muy importantes comenzaran a vender sus acciones. Cuando el público se enteró, pasó rápidamente de un optimismo exagerado a un pánico. Y el jueves 24 de octubre de 1929, Dow Jones se cayó un 11% y recibió el apodo del Jueves Negro, que sería superado solo unos días después por el Martes Negro, donde el índice caería otros 12% y acumularía una pérdida de un 40% a lo largo del mes, seguida por un 27% en noviembre y un 17% en diciembre. Esta caída borró prácticamente el patrimonio de miles de inversionistas alrededor del país, y con esto en Europa también se vería reflejado estos sucesos. Sin embargo, esto no se limitaría a una pérdida para los inversionistas, y como el público se enteraría rápidamente, involucró una gran cantidad de bancos que habían perdido su dinero y su capacidad de respuesta en el caso de que los clientes quisieran retirar su depósito, que fue lo primero que quisieron hacer cuando las noticias sobre el crack generasen una ola de desconfianza en el sistema financiero. Pero aunque las corridas bancarias comenzaron con el crack, no sería hasta un año después que ocurriría la más grande y notoria, con la caída del banco United States, que tuvo que cerrar sus puertas el 11 de diciembre de 1930, agravando la desconfianza del público en el sistema, y en un periodo de tan solo 3 años provocaría alrededor del país cerrar más de 9.000 bancos en los Estados Unidos. Cuando los bancos cerraban, las personas y empresas perdían todo, porque no existía ningún tipo de garantía o seguro, y muchas de las deudas serían adquiridas por otros bancos, dejando a las familias y empresas con deudas pero sin el dinero que tenían en sus cuentas bancarias, extendiendo de esta manera una caída en el precio de las acciones al resto del sector financiero, y más adelante las personas y empresas en una crisis que estaba aún por empeorar.
Comenzando en 1931 como amplificador de la Gran Depresión, se dio el fenómeno ambiental conocido como cuenca de polvo o sequía. Está afectando estados como Texas, Oklahoma, Colorado, Kansas y Nuevo México. La producción de trigo y algodón se vio afectada, al igual que la ganadería, debido a la falta de pasto. Como resultado, miles de familias no pudieron seguir trabajando en sus tierras y se vieron obligadas a abandonarlas y tener que buscar un trabajo en otros lugares. Para enfrentar este fenómeno que tenía componentes naturales y humanos, fue necesario implementar programas de conservación de la tierra, deforestación en áreas afectadas, el cambio a cultivos más resistentes a la sequía y sobreexplotación de la tierra. Los efectos de este fenómeno alcanzaron su punto máximo en 1934, durarían hasta mediados de 1940, lo que agregó más problemas económicos. La caída de los bancos, que se origina con el crack de 1929 y con una desconfianza general del público en el sistema financiero, provocó que la Reserva Federal tomara medidas buscando estabilizar el sistema, pero sin embargo estas medidas serían contrarias a una verdadera solución. Y décadas después, los economistas Milton Friedman y Anna Swartz argumentarían de que no ser por estas medidas de la Reserva Federal, la Gran Depresión habría sido un suceso fuerte y no la prolongada catástrofe que terminó siendo. Con los presidentes de la Reserva Federal, Paul Volcker y Alan Greenspan, reconociendo más tarde los errores de esa institución, dándoles la razón a Friedman y Anna. Sin embargo, lo que era apropiado para evitar lo que estaba sucediendo no era necesariamente lo apropiado, y el error de la Reserva Federal no acabaría ahí. Como en estos momentos se usaba el oro para indicar la cantidad de dinero en circulación, dependía de la cantidad de oro de los bancos centrales de cada país y las transacciones internacionales que liquidaban en oro. Y cuando la demanda en Estados Unidos comenzó a caer, las personas a consumir menos y el país a importar menos, es decir, enviar menos oro al exterior, pero seguía vendiendo, provocando que la cantidad de oro que llegaba al país era mayor a la que salía. Sin embargo, la Reserva Federal no usó este oro para expandir la cantidad de dinero en circulación, sino que la usó para darle poder al dólar, y la restricción del crédito provocó que las personas consumieran menos, las empresas invirtieran menos y contrataran menos, y un círculo vicioso comenzara a desencadenarse. Con el cierre de las industrias, el aumento del desempleo y la reducción del consumo, que llevó a más quiebras, con el agravante que esta disminución llevó a una deflación, es decir, una caída de los precios de los productos y servicios, que provocó una caída en los ingresos de las personas y empresas. En un momento donde estos dos están altamente endeudados, y muchas familias encontraron que sus casas, por ejemplo, ahora valían una fracción de lo que le debían al banco por ellas. Además que los pagos mensualmente tenían un peso mucho mayor ante la caída de los ingresos. Se estima que casi 2 millones de familias perdieron sus hogares debido a las ejecuciones hipotecarias, con la situación de las empresas siendo similar y ahogándose en deudas que habían vuelto impagables, provocando la quiebra en más de 50.000 empresas. Los impagos de las personas y empresas empeoraron la situación de los bancos y el sistema financiero en general, que encontraría el gobierno más problemas y decisiones equivocadas que empeorarían la crisis. El exitoso empresario Hedberg fue elegido como candidato del Partido Republicano y se convirtió en el presidente de los Estados Unidos en noviembre de 1928, tomando posesión del cargo en marzo de 1929. Al inicio Hedberg decidió tomar una decisión pasiva respecto de la crisis, al considerar que la intervención del gobierno podría empeorar la situación, y estaba en lo correcto, porque él mismo empeoró la situación al implementar una ley en 1930 con la que estableció aranceles sobre los productos importados, con el fin de proteger las agriculturas y las industrias estadounidenses.
una medida que provocó en respuesta en otros países se impusieron sus propios aranceles a los productos estadounidenses, afectando el comercio internacional en medida que se considera ampliamente exacerbó la crisis, algo que al país corroboraría en 1932, cuando intentó ser elegido pero fue derrotado por Franklin, quien con su propuesta de New Deal, el abogado por fuerte intervención por parte del gobierno en contraste con las medidas más ligeras de Hedberg, algo que resonó fuertemente en la población que veía serias dificultades económicas, y el triunfo de Franklin se mantiene como uno de los más aplastantes de la historia. Con su derrota, Hedberg se retiró de la política y se dedicó en la escritura y filantropía. Con su elección en 1932 y el control del Partido Demócrata en ambas cámaras del Congreso, Franklin comenzaría a implementar una serie de medidas para estimular la economía y prevenir futuras crisis, en lo que fue llamado el New Deal. Estas son medidas que se enfocaron en cuatro áreas. La primera de ellas fue la política de recuperación económica, en donde el gasto se enfocó en obras públicas para generar empleo y aumentar la demanda de las personas para incentivar a su vez la industria estadounidense. Entre las obras más conocidas de New Deal está el puente Golden Gate, la represa Hoover, los edificios federales como la Biblioteca del Congreso y el Tribunal de Apelaciones de New York. Alrededor de 160.000 proyectos de vivienda para familias de bajos recursos. La segunda fue las políticas de reforma financiera, donde se creó la Comisión de Bolsa y de Valores, que se encargaría de regular la bolsa de valores en Estados Unidos y vigilar la transparencia de la información de los agentes de valores. Se creó la Corporación Federal de Seguros de Depósito con el fin de proteger los depósitos de las personas y prevenir el pánico bancario. Se creó la Ley Steele, que buscaba regular el sistema bancario, con la que se separaron los bancos comerciales de la banca de inversión, y se ampliaron los poderes de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal para supervisar y regular el sistema bancario. La tercera área fueron las políticas de protección social, que incluyeron la creación de la seguridad social con un sistema de pensiones para jubilados y discapacitados, y la creación del seguro de desempleo, ambos financiados con los ingresos de los trabajadores. También se estableció la administración de crédito agrícola, con la que buscaba limitar la producción de alimentos para aumentar los precios y favorecer a los agrícolas. Además, se estableció la Corporación de Crédito Agrícola para proporcionar préstamos a bajo interés al derecho de los trabajadores. Y la cuarta fueron políticas laborales, con las que se protegió el derecho de trabajadores a formar sindicatos, y se estableció un salario mínimo y se limitaron las horas de trabajo. Aunque estas medidas suenan bien en general, el New Deal fue un programa exitoso. No está fuera de crítica, ya que se gastó mucho dinero del gobierno y la deuda del país se disparó. Algunas personas abusaron de los subsidios. La Gran Depresión no fue un evento aislado de Estados Unidos, por el contrario, contagió a la mayor parte del mundo, comenzando con Europa. En primer lugar, porque Estados Unidos había convertido en el motor de crecimiento del mundo, y cuando ese crecimiento se estancó, también lo hizo la demanda por los productos de muchas industrias europeas. Y además, como Estados Unidos comenzó a absorber el oro de otros países porque seguía vendiéndoles, pero había disminuido sus compras a la contracción del dinero en circulación, se extendió al resto del mundo, y con Inglaterra rompiendo el patrón oro en septiembre de 1931 y otros países siguiendo de sus pasos, y pronto Alemania, que estaba pasando por muchas dificultades relacionadas con los pagos y condiciones impuestas en el Tratado de Versalles después de perder la Primera Guerra Mundial, vio cómo su situación se tornaba aún peor, en lo que terminaría generando un terreno fácil para el ascenso al nazismo y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Durante la segunda mitad de la época, la economía mostró muchas mejoras, con el crecimiento económico volviendo con pocas interrupciones, el desempleo bajando y el optimismo restaurándose poco a poco. Sin embargo, no sería hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial cuando la Gran Depresión llegaría por completo a su fin.
y el boom industrial y el empleo proporcionado de 12 millones de estadounidenses de manera directa y terminar como el único país industrializado no destruido desencadenaría un periodo de gran prosperidad en el país, el inicio de la hegemonía estadounidense, y esta crisis dejaría gran cantidad de elecciones, aunque también muchas decisiones al respecto del papel del gobierno, la Reserva Federal y el mercado que jugaron a la hora de causar esta catástrofe y a la hora de solucionarla, pero lo importante de esta solución es que se aprendió de ella. Eso fue todo, muchas gracias por su atención en este gran tema que fue llamado la Gran Depresión. Mi nombre es Carlos Alejandro Díaz y adiós.